Nos acompaña nuestro gurú, el maestro de la cultura pop, Gabriel Cordero. Miren, señores, como el año pasado se recuerdan que ustedes me trajeron a hablar de la película Tiburón, que cumplía 50 años, como fue todo un acontecimiento mundial, esta Rocky también, la famosa película que le dio el estrellato a Sylvester Stallone, eh, fue hecha, escrita por él mismo, el guión, en un momento de depresión, de dire straits, como es, olla extrema, como diríamos aquí. Él en el 70, exactamente en el mismo 1970, había firmado su primera película, una película de lo que le llaman suave, pero es... The Italian Stallion. Sí, exactamente. Tenía otro nombre y luego le pusieron así. Como la escuela italiana, una cosa así, el gallo italiano. Stallion es semental. Semental, Sí. exacto. Bueno, como el gallo, el pero gallinero. él dice que él la filmó, esa película, que está como una mancha en su vida, que le preguntaron, caramba, un hombre como tú, ¿cómo filmó eso? Y decía, ¿por qué ustedes querían que yo hiciera? Si yo hasta estaba viviendo en la calle, estaba en una época que dormía en una terminal de autobuses allá, porque lo botaron de la casa, del apartamento donde estaba, por falta de pago. Entonces le ofrecieron $200 por 2 días de filmación de su flamante película. Eran 200, ¿eh? Sí, Eran 200 en el 70. Y más o menos él pudo arreglar un poquitico la situación de que se pudo mudar en una ratonera, pero se mudó en un sitio, por fin. Entonces pero su sueño era ser actor. Él había estudiado, había hecho unos cursitos de actuación y lo buscaban para películas. Hasta Woody Allen lo llegó a buscar para hacer el papel de un criminal y un asaltante. Y eran papelitos así que le buscaban. La situación se le fue empeorando, se casó, tenía a su esposa ya para el 75, embarazada, Sí. y la olla más extrema todavía. Y casi en un momento de desesperación, luego de ver una película de Mohamed Ali, que dicen muchos, ¿cómo se le llama esto? Cuento de camino. Ahí lo tenés. ¿Ese qué Rocky es ese? ¿Qué número Rocky es ese? Oye, pero no está. No, esa es la película. Ese Italian Stallion. Esa es la Estaba película flaco que ahí, ella. ¿verdad? Claro, Estaba de claro. olla, de verdad. Eso no hace Rocky, esa es la película que ella la Ya. Ok. Pues sí, él dice que lo hizo por eso. Entonces, ya para el 75, que su olla estaba crítica, él vio esa pelea de Muhammad Ali y como dije hace un momentito, que dicen mitológicamente que se inspiró en una película de los años 50 de Rocky, sobre un personaje de que Rocky Graciano, en alusión a Rocky Marciano, que fue la película que catapultó al gran Paul Newman. Exactamente. Pero dice él que no, que eso es mentira, que eso fue... Pero la película tiene un gran parecido, Rocky. Sí, claro, pero dice él. Yo estoy diciendo lo que dice él. Yo no sé. Se metió mucho lío Stallone con esa película. Sí, claro. Porque fue exitosa. Además, como fue exitosa, se metió en un lío más grande. Pues él escribió supuestamente inspirado en la pelea que vio de Muhammad Ali. Escribe ese guión sobre una persona con conocimientos de boxeo, pero no es boxeador, pobre, quiere triunfar y desafía al campeón mundial del momento. El guión se veía muy bonito y se lo llevó a varios lugares. A todo el mundo le gustó el guión, pero había un problemita, que él decía que la condición era que lo pusieran a él a protagonizar la película. Y yo decía, tú estás loco. Claro. Un hombre tosco, con esta voz así, con la cara volteada, ¿cómo era? Los labios volteados, porque él tenía un problema de nacimiento. Cuando él nació,
lo sacaron de la barriga de su mamá con las pinzas aquellas que le llamaban force, que utilizaban de antes, creo que ya no la utilizan. Y por un error médico él tuvo una lesión cerebral que le causa eso de por vida. Entonces ven que él siempre tiene la boca media torcida. Sí. Bueno, pues entonces los productores ven a este tipo, porque yo he hecho películas. ¿Qué es lo que tú has hecho? Las películas y 2 o 3 papelitos que lo ponían ahí de delincuentes, de cosas. No. Le lleva el guión a estos 2 productores, a Irwin Winkler. y Winkler, exactamente, y Robert Chartoff. exactamente. Se lo lleva a ambos. Ellos lo leen, le encantó el guión, le gustó muchísimo, se lo iban a comprar, pero él vino con la misma cuestión, la misma aleluya. No, que póngame de protagonista. Y ellos le dijeron, no, imposible, tú estás loco. Es más, mira, oye, le ofrecieron $350,000 a un hombre que se lo estaba llevando el mismísimo diablo en ese momento. Ay. Y él dijo que no. Mejor prefirió seguir viviendo en la inopia. Y ellos, al ver ya esa negativa, ellos que estaban encantados con el guión, dijeron, bueno, está bien, vamos a hacer una cosa. Ellos tenían en mente hacer una producción pesada con actores. Pensaron hasta en Robert Redford, que era el Brad Pitt de ahora. Claro. En aquel tiempo Era Robert Redford. Claro. Y en el boxeador Ken Norton, que era de los campeones de peso pesado. Pero entonces ya en esta vertiente de que le vamos a tener que dar el papel a este loco, entonces dijeron, no, pues vamos a cortar presupuesto. Ya no va a ser una cuestión con mucho dinero. El presupuesto son $1 millón. Ya. Bajo presupuesto. Y se fajaron ahí a hacer su película. Él se preparó, hicieron un casting, contrataron a Carl Weathers, que después se hizo famoso en películas de acción. Claro. Ido a destiempo, Carl Weathers. Sí. Falleció no hace mucho tiempo, realmente. Sí. A esta muchacha, Talia Shire, la hermana de Coppola. Sí, claro. Connie la Corleone. Connie del Padrino. Claro que sí. Y a Burgess Meredith, un actor de una larga data, pero muy famoso simplemente por su papel de El Pingüino. En la película no, en la serie Batman de los 60, la clásica serie Batman de los 60. Wow, sí, es verdad. Burgess Meredith, es verdad. Él era el pingüino. Wow, sí. Pues entonces logró hacer su peliculita ahí. Y santo remedio, la película se convirtió en todo un super éxito, no solo de taquilla, sino de crítica. Ajá. En taquilla, la película que costó solamente $1 millón y 2 centavos más, recaudó en ese primer año alrededor de $150 millones. Ya ustedes saben. Un éxito absoluto. Y en la crítica, 10 nominaciones al Oscar. Y ganó como mejor película, como mejor dirección, John Gilbert Avildsen. Creo que como mejor montaje. Y a Stallone lo nominaron a mejor actor. Cosa sorprendente. Que eso fue un exceso. Que eso fue un exceso, pero pasaron. Siempre el cuento del camino, la mitología dice que lo que pasó con la gente de la academia, le dieron el Globo de Oro a él. En el Oscar lo nominaron, pero en el Globo de Oro lo ganó, mejor actor. Wow. Pero dicen que la gente de la academia, lo que sucedió fue que cuando lo vieron, fue convincente y ellos pensaban que era una actuación memorable. No entendían que él era así. Sí, así? Dicen que después de la siguiente película, que él es así. Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Entonces ya tú sabes, se acabaron los problemas económicos para siempre y él se convirtió en una estrella, no una superestrella, en una estrella. Ahora, Gabriel, antes, esa película de Rocky 1 pasa igual como la segunda película de Batman de Nolan. Donde, la segunda, ¿no? Sí, donde tú le sacas a Heath Ledger. Tú le sacas a Heath Ledger allí haciendo el papel del Guasón. Y la película pierde muchísimo. Aquí en Rocky 1 tú le sacas al antagonista de Rocky. ¿Qué queda? Apollo Creed. ¿Qué queda? Bueno, no exactamente. ¿Qué queda? Porque de hecho, la forma de boxear de Stallone da pena ahí, ¿eh? Pero
este señor, o sea, parecía todo un profesional. Sí. O sea, era increíble. Porque él era jugador de fútbol americano, tenía un físico impresionante. Sí, no, pero su técnica de boxeo era algo como, este tipo nació boxeando. Sí. Y además una muy buena actuación también. Sí, y entonces se convierte en estrella, no en superestrella, pero sí estrella. Yo digo estrella por el hecho de que a Stallone le pasó en ese momento el dicho aquel de cuando la obra supera al artista, el personaje supera al artista. La gente, yo recuerdo clarito en esa época que no decía Sylvester Stallone, la gente decía Rocky. Cada vez que lo veía, oh, mira, Rocky. Él hizo una peliculita buscando ya, luego, que se llamaba La Taberna del Infierno. Oh, yo la vi esa, claro. Que la anunciaban mucho por televisión. En el 2 yo la vi en Telantilla, de niño. Decían en cines, Sylvester Stallone en La Taberna del Infierno. Sin embargo, la gente decía, mira, en esa película trabaja Rocky. Así era que decía la gente en esa época. Entonces él estuvo arrastrando. Tú sabes que eso, cuando una persona, cuando un artista, sea cantante o sea actor, no es famoso, no tiene dinero, quisiera lograr eso. Yo quisiera lograr que mi obra se expanda tanto que hasta me llamen por ese nombre, que se le olvide el nombre mío. Pero después que lo logran, ya no quieren, ya ellos quieren ser, que su nombre sea el que se resalte. Como le pasó a Del Shannon. Este pequeño paréntesis, Del Shannon es el famoso cantante de los años 60 con el super éxito Runaway. El que decía de que I wonder. Sí, claro, que era música, es la canción de de una serie que aquí fue de culto y que no fue muy exitosa, pero era de gran calidad, Historia del Crimen. Exactamente. O sea, que no fue de mucho éxito en Estados Unidos. Creo que hasta la cancelaron, no le fue muy bien a nivel de rating. Pero esa canción ha sido un clásico desde que salió en el 62, por ahí 63. Es un clásico de la música en inglés de todos los tiempos mundialmente. Entonces, Del Shannon, que grabó muchas canciones cada vez que iba a los conciertos. Tenía que cantar Runaway como 13 veces. El público desde el principio, canta Runaway, y eso lo deprimía, él se incomodaba. Entonces, a mitad del concierto tenía que cantar Runaway. Y después que la cantaba, entonces se la pedían allá. Al final también. Entonces, solo tenía una depresión fuerte a él, tan grande, que para los 80, cuando él se candidateó para que lo elijan al Salón de la Fama del Rock and Roll, él era candidato y el otro candidato eran los Four Seasons, una gente con una inmensidad de hits. Los eligieron a ellos, pues él se le metió una depresión que se metió un escopetazo. De eso murió. Y eso le pasa a muchos artistas que cuando su obra lo supera a ellos, se ponen como medio deprimidos. Entonces, Stallone ya quería que no lo nombraran Rocky, como decía la gente. Mira, Rocky. Stallone quería que lo llamaran por su nombre. Pero no lo logró con las películas subsiguientes y se vio en la obligación de en el 79 hacer la secuela, Rocky 2, que él no quería, él estaba renuente. Le escribe y la dirigió él. En este caso la dirigió él, con el mismo staff que tuvo, los mismos actores, porque era de que la revancha con Apollo Creed. Ave María Tulile. 300 millones en el primer año. Ahí decía, bueno, hay que seguir con la secuela. No, y la película el pueblo quiere lucha, que luche Rocky. Y la película no es mala. Y él como director, pues mejor como director que como actor, ¿eh? Sí. Y repitió la fórmula entonces en el 82 con Rocky 3. Esta fue la película que impulsó a la carrera de Mr. T, el famoso Mr. T de Los Magníficos. Claro. Mario Baracus en Los Magníficos. Y el luchador Hulk Hogan ahí también tuvo una actuación. Y a mí se llamaba déjame ver, porque fue como un espectáculo, era como un show, Thunderlips, una cosa así, como Thunderlips, una cosa así. Sí, yo recuerdo. Y también otro super éxito. Y él todavía seguía siendo, muchas personas lo llamaban Sylvester Stallone, pero la mayoría lo llamaba Rocky. Eso se acabó en ese mismo 82, cuando él viene y filma otra película que se llamaba First Blood. ¿Qué es eso de First Blood? Primera sangre. La primera sangre, ustedes derramaron la primera sangre, no fui yo. Rambo. Que le pusieron en español. Pero él saltó
él saltó de Rocky a Rambo, no, que no fue que tampoco que se acabó el Rocky para Rambo. No, comenzaron a llamarlo Rambo, pero ya el nombre de él ya comenzó. Sí, ya sí, ahí en adelante exacto. fue que él se convirtió en una Sí, es verdadera verdad. superestrella. Rocky puede ser Rambo. Sí, entonces ya la gente dejó, ya entonces la gente lo llamaba por el apellido. Como él tiene un apellido tan peculiar como Schwarzenegger, ya comenzaron a llamarlo Stallone. De ahí en adelante ya él se convirtió en la gran superestrella que es. Que a Stallone le pasó a Schwarzenegger le pasó lo mismo. Tú sabes que para los 70, Schwarzenegger era famoso en el ambiente de los fisiculturistas. Claro, Todo el que levantaba pesa lo conocía por el Mr. Olympia. 14,000 Mr. Olympia tenía. Exactamente. Pero el resto de la población no conocía a ese tipo. Cuando él filma Conan el Bárbaro, se hizo muy popular y la gente comenzó a llamarlo Conan. O sea, los que saben de fisiculturismo lo llamaban Arnold, pero el resto, la población mundial entera lo llamaba Conan. Miren a Conan ahí. Pero ¿qué sucede? Que para el 84, por ahí, 85, 84. que él entonces está filmando, él está entusiasmado con su personaje de Conan, que lo están llamando Conan y todo eso. Él está filmando la secuela, Conan el Destructor. Entonces, mientras la está filmando, se habla con James Cameron de la película que James Cameron quiere hacer sobre un robot. Él le da muchas ideas del robot, pero él quiere el personaje de Kyle Reese, que Kyle Reese es el héroe, es el que salva a Sarah Connor. El personaje del robot iba a ser este muchacho O.J. Simpson. Pero después ellos barajó eso Cameron, porque entonces Schwarzenegger le daba mucho, mira, el robot tiene que hacer esto, no puede pestañear cuando tire, porque es un robot. Entonces Cameron le dijo, pero ese robot eres tú. No, yo no, ese robot lo que dice son 3 líneas nada más en la película, y yo quiero ser actor. No, cógelo tú. Él lo persuadió de hacerlo. Además el tamaño, la fortaleza y todo eso, lo persuadió de hacerlo. Pero él no estaba muy entusiasmado. El entusiasmo de él era Conan el Destructor, que esta era la secuela de Conan el Bárbaro que él estaba haciendo. Y hay una anécdota que él cuenta, que lo contaron los que trabajaban con él en el set de Conan el Destructor, en la filmación. Y él luego después la corroboró, yo vi ambas entrevistas, que un día él llega tarde a la filmación del Destructor. Llegó tarde. Y cuando llegó tarde dijo, señor, excúsenme por llegar tarde. Lo que pasa es que estaba ahí en el set de una película de un jodido robot ahí que estoy haciendo. Y miren el jodido Él robot. no se imaginaba que esa iba a ser la película que lo iba a convertir en superestrella. Y a partir de Terminator, ya la gente dejó de llamarlo Conan. Ya la gente lo llamaba Schwarzenegger, como Stallone, con el apellido. Todavía más retador, porque Schwarzenegger es más difícil de pronunciar. Más difícil, nadie lo llamaba y más difícil de escribirlo. Sí. Pero, a ver, Rocky. Volviendo a Rocky, Gabriel, que hablábamos de Rocky 1, 2, 3, pero la Rocky 4, que yo de niño comencé de atrás para adelante, yo comencé en la última. Yo cuando me estreno en la sala cinematográfica, era viendo clavos así. Sí. Gincata, me acuerdo, una malísima. Y también mi segunda película fue Rocky 4. En el cine, en salas de cine. Sí. Rocky 4. Que también fue exitosa. Exitosísima. Ahí también. Se introduce, por ejemplo... Dirigida por él mismo. Dirigida por él mismo otra vez. Y se introduce el personaje de Dolph Lundgren como Iván Drago. Iván Drago. ¿No? El ruso. Exactamente, del ruso. Y que ya tú sabes, o sea, era como la cosa invertida. Vemos al tipo que es austero, que no tiene mucho, o sea, que entrena con nada, y el otro con esteroides, el otro con todo tipo gimnasio carísimo de los rusos. Exactamente. Explotando lo de la Guerra Fría. El pobre gringo contra el poderoso y millonario, multimillonario ruso. Entonces, yo quiero... Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Sí. Sí. Ah, exactamente. No, eso es una cosa impresionante. Esa película fue un éxito total. Y el doblaje que hizo también Cuquín, yo recuerdo que fue genial, de Rocky. Le decía, el del personaje del ruso era el rubio de Constanza. El rubio de Constanza. Oh, bueno. Otra cosa, Gabriel. ¿Cuál fue el impacto de Rocky en República Dominicana? Esa Rocky 1 en los años 70. ¿Cómo tú viviste eso? Porque, ¿verdad? Como yo te digo, no es de mi generación propiamente, Rocky. Las otras sí, pero esa 1
¿cómo impactó en la sociedad dominicana, en la juventud, en la niñez? Esa 1 tuvo un impacto similar a la que 2 años después tuvo Fiebre de Sábado por la Noche. Y la gente no la entendió. ¿A qué me refiero? Tú sabes que Rocky 1 es un muy buen guión, por eso le interesó tanto a los productores. Es una historia de vida, tiene un mensaje de perseverancia, de resiliencia, todo eso. Pero la gente aquí la cogió como una película de acción. Lo que le gustaba era las escenas del ejercicio, las escenas de la pelea. Pasó igual como con Fiebre de Sábado por la Noche, que tú sabes que Fiebre de Sábado por la Noche tiene un mensaje de que ese muchacho, Tony, el que interpreta a Travolta, un loquito viejo que lo que gasta es su dinero de la semana entera metido en la discoteca, pero él está obsesionado porque él es la sensación de la discoteca, el que más baila, ¿verdad? Pero tiene una vida Pero tiene una vida súper exactamente oprimida que, que al final se ve que él se da cuenta de que eso no es la vida. O sea, este es el mensaje de la película. Sin embargo, la gente lo que entendió que era discoteca y discoteca, esa es la vida. Claro. Entonces, sí mismito pasó con Rocky. Y el impacto, o sea, la gente no entendió el mensaje, pero el impacto fue abrumador, fue brutal. Ese mismito fenómeno que te digo, de que la gente llamarlo Rocky a él, indica lo icónica que fue la película en ese momento. Fueron 150 millones allá que produjo ese año. Aquí yo no sé cuánto. Incrementó la venta de huevos. ¿La venta de qué? De huevos. huevos, sí, porque él era, que yo recuerdo, él era el primer personaje que agarraba los huevos, ¡fuap! Era la clara, era la clara. Él botaba la yema. Era la clara. Yo creo que en ese tiempo había ese tabú de que decían los fisiculturistas y todo lo que hacían ejercicio, que en la clara que estaba la proteína y sí. que la yema lo que tenía era colesterol. Sí. Y luego se ha comprobado de que la yema tiene también muchísima proteína y colesterol del bueno. Claro. Pues, pero en ese tiempo era así que hacían. Pero sí, causó Él puso de moda eso, beber clara de huevo. ¿Eh? La banda sonora se puso también muy de moda con la canción Gonna Fly, Gonna Fly Now, de Bill Conti, que ese productor musical, ese músico, a partir de ahí fue que se hizo famoso. Ya ahí fue solicitado a partir de la película. O sea, ese tema memorable, la parte que Rocky está entrenando y sube la famosa escalinata. Sí, exactamente. Que se hizo tan popular el tema que en esa época en Radio 1000, tú sabes que la radio era muy importante. No es como ahora, ya la radio, la gente lo que ve es sus canales de YouTube. Radio 1000, la emisora, una de las emisoras más populares de ese momento, tenía un programa los domingos con el locutor Julio Castillo Jiménez, que se llamaba La Música y el Tiempo, que era de rock. De rock, soul, todo lo que fuera música en inglés. Pop, sí. Y lo que pasa es que en aquel tiempo tú sabes que le llamaban a todo lo que fuera en inglés música americana. Entonces él decía La Música y el Tiempo, 180 minutos con lo mejor de la música norteamericana de todos los tiempos. 180 minutos porque duraba 3 horas, de las 8 a las 11. Y el tema era ese, Gonna Fly Now. Le puso ese el tema al principio del programa y cuando terminaba el programa, de lo popular que era esa banda sonora, que compitió con John Williams, el gran John Williams, que era el dueño de todas las bandas sonoras de esa época. O sea, ya tuve el impacto de la película, que todo lo que tenía que ver con Rocky arrasaba. No, Sí, y a nivel y como tú dijiste, en el Oscar, señores, al que le gusta mucho el cine, un chin más allá de Rocky, sabe el dolor que causó, ¿no?, a la cinefilia. Ese mismo año, 76, estaban nominadas grandes películas como Taxi Driver, pero otra obra maestra absoluta de Sidney Lumet llamada Network. Canal de televisión. Cadena de televisión. Una piedra de película. Una obra maestra, un guión impresionante, y en esos departamentos, en todos esos departamentos fueron derrotados por Rocky. O sea, Martin Scorsese por un lado, que en ese entonces era el genio joven, o el chico quizá hasta medio maldito de Hollywood, y el
el ya establecido veterano, pero siempre a contracorriente, porque tiene un discurso en sus películas muy a contracorriente del establishment, Sidney Lumet. Entonces, hasta ahí se impuso Rocky. O sea, la popularidad de la película fue Sí, pero total, hay que decir abrasiva. que la crítica a nivel mundial ese año fue nefasto para ellos. Y la película Rocky a través del tiempo es que ha pues ido ganando el favor de la crítica, ¿no? La han ido reconociendo. Pero ese año fue para la crítica, hay artículos destrozando la película por a quien le ganó, ¿no? Por lo que mencionamos ahora. Porque la película es buena. Es como la primera de Rambo, First Blood. Sí, Si tú la analizas cinematográficamente como arte, es una buena película. El tema está bien. Y hasta la actuación de él está convincente. Ya todas las otras secuelas, ya eso, ya tú sabes. claro. Pero sí, la influencia de la película no solamente aquí en la República Dominicana, sino mundial. Dijimos ese asunto de la clara de huevo, que muchas personas empezaron a beber su clara de huevo, ¿ah? Sí. Pero también... Hacer las pechadas, sí, así como hacer en la las silla. pechadas, eso. También, El correr señores... escalones, subir escalones. Claro. Animó a muchísimos jóvenes a entrar al boxeo. Muchísimos. Ustedes no se imaginan a los cuantos jóvenes animó a entrar al boxeo. Es tanto así que la Asociación Mundial de Boxeo declaró la película como patrimonio de ellos. O sea, la película está en el Salón de la Fama del Boxeo. Bueno, mira esto. Y otra cosa, habría que revisar qué película estadounidense ha servido más de promoción a la ciudad donde se recrea la historia, Filadelfia. Filadelfia, sí. Filadelfia se volvió famosa. Sí, claro. Mucho más que la película Filadelfia. La película en sí que se llama Filadelfia. Claro, que fue la anterior. Sí, claro. Por eso él continuó con la secuela. Sí, le hizo un Rocky 5 también para el 2000, por ahí. Que Rocky 5 también la dirigió. Espérate. Sí, también la dirigió. Rocky 4, porque es con el mismo... Rocky 1 la dirigió John Gilbert Abelson. Sí. Rocky 2 la dirigió Stallone. Rocky 3 la dirigió Stallone. Rocky 4 la dirigió Stallone. Pero la 5 la dirigió este muchacho que se llama... El primero. John Gilbert Abelson. Él lo buscó de nuevo a que la dirigiera. Entonces la 6, que ya no se llamaba Rocky 6, sino Rocky Balboa. Esa la dirigió Stallone de nuevo. Que esa es la pelea callejera. Sí. La 6. Que es con el boxeador, que era boxeador de verdad. La Esperanza Blanca, ¿no? Era que lo llamaban. Sí, ahí no me recuerdo porque ya solté de ahí para allá. Sí. Luego él hizo Creed. Después de esa de Rocky Balboa hizo Creed, que en alusión al personaje de Apollo Creed que había muerto en la 4. En la 4 porque Iván Drago, el antagonista, el ruso, mató a su amigo Apollo Creed, que venía desde la primera. Entonces, en esa que vendría siendo, déjame ver, 5 o 6, la llamaríamos Rocky 7. Por el nombre le pusieron Creed, que era su hijo. Entonces, esa ahí, entonces que Rocky Balboa era el entrenador de ese muchacho. Y esa fue exitosa también. Hizo Creed 2, ya con otros directores. Y la Creed 3 la dirigió el mismo muchacho que hace el papel del hijo de Apollo Creed, que se llama Michael Jordan. Michael B. Jordan. Que cuando salió, le ponían el B para diferenciarlo de Jordan. Y uno buscando a dos manos, por esa familia de Michael Jordan, ese hijo de él, mentira. No, pero sí. Pero fíjate que, bueno, si la película tuvo tanta influencia que su antagonista también fue franquicia. Fue franquicia, sí. Carl Weathers se convirtió en... El Creep ahora, que el relevo de Rocky. Sí. Y Rocky, pues, digo, luego, como te dije, luego de Rambo fue que él se convirtió en una superestrella que ya hizo películas. Pero ya él cogió su lugar.
un actor de películas de acción, no dije un actor dramático, como se pensó que iba a ser, o él mismo pensó que él iba a ser cuando tuvo esa nominación al Oscar como mejor actor. Él pensó, de aquí vengo yo siendo un actor dramático, pero no, jamás en la vida. Después se quedó siendo actor de acción. A mí siempre me ha parecido una historia increíble, esa de que una productora de Hollywood en los años 70, pues aceptara esa condición de este muchacho que, coño, debía, para muchos podrían señalar, no, usted está loco conmigo. Le dan $350,000 y dice que no. Y usted quiere que no, usted quiere protagonizar una película en Hollywood. Sí. Pero la productora que aceptó eso es digno de estudio. La productora aceptó eso, pero recuérdate que te dije que la productora le redujo el presupuesto. Sí, pero como quiera. Ellos iban a hacer una como quiera. superproducción. Pero porque había muchas formas de robarle ese guión. Es decir, pero muchísimas formas legales, ¿ah? Cambiando cositas y... ¿Me entiendes? Sí. Sí, pero tampoco es tan sorpresivo porque en la época que se da esto es el nuevo Hollywood. Y si lo ves, sobre todo desde el registro, que es austero, por así decirlo, humilde, por así decirlo, como se ruedan las películas, y más en Hollywood, pues te hace sentido. Se hicieron muchas películas con muy bajo presupuesto en los 70s. Era el 76. Ya venía era el 76, pero no. Sí, pero pero fíjate lo que dice Gabriel. Pero era el 76, pero Tiburón también se hizo con poco dinero. Fue un súper éxito. Sí, pero y esta película y este guión tenía esas posibilidades. Pero Tiburón no fue pensado para ser un blockbuster. Pero lo que dice Gabriel es que cuando le llevaron el guión, dijeron, no, vamos a hacer un blockbuster, vamos a contratar a fulano, vamos a contratar a fulano. Sí, pero todavía estaba la inercia Maracayo del nuevo Hollywood. Del 76, por ejemplo, en Marathon Man, de John Schlesinger. Y es una película de acción austera también. Sí, también. Lo que te digo es que sería interesante conocer esa historia del hombre dentro de la industria que dijo, vamos a darle una oportunidad. Esa historia, lo que motivó a ese hombre o a esos hombres que dijeron, no, vamos a darle $1 millón. Sus motivaciones, porque en una época, te digo, 76 ya venía el blockbuster. El blockbuster vino, sí, con Tiburón, cambió la cosa, pero había una inercia, Maracayo, donde realmente se rompe de verdad es con la Guerra de las Galaxias el año siguiente. 77. Sí, pero las cosas no Ahí pasan. Es que las cosas vienen. Ustedes saben que hablando de blockbuster, en ese mismo año, en el 76, hicieron el remake de la película King Kong con la monumental Jessica Lange. Sí. ¿Verdad? Y grandiosa actriz. Y Rocky se lo comió. O sea, la película no dejó pérdida porque Dino De Laurentiis invirtió como 20 millones en hacer King Kong. Y recaudó 90 millones recaudó. No, o sea, no perdió, ganó. Pero Rocky se lo comió. Sí, porque el impacto de Rocky fue muy superior. Digo, claro, esto era un remake. Y aquello era original, pero se suponía que no debería de ser. Y un gran productor como Dino De Laurentiis, un zorro. Que hay una anécdota yo creo que yo la hice aquí un día que vine, que cuando él estaba haciendo el casting, él y su hijo, arrogantísimos los dos tipos desagradables totalmente, el Dino De Laurentiis y su hijo, estaban haciendo el casting para elegir a la actriz que hiciera el papel de la muchacha, de la novia de King Kong. Antes de elegir a Jessica Lange, fue Meryl Streep, la clásica Meryl Streep. Y cuando ella fue al casting, él le dijo, Dino De Laurentiis le dijo un italiano al hijo, se lo dijo en italiano para que ella no entendiera. Y que, acá, y tú me traes esta cosa, esta tipa tan fea. Y esta cosa que tú me traes, güey, que se vaya de ahí. Y ella sabía italiano, ella había estudiado italiano y lo dominaba a la perfección. Y le dio una insulta y se fue por ahí mismo. Y luego se convirtió en la gran Meryl Streep. Pero esos dos tipos eran desagradables. Es tanto así que para el personaje no, para el que se pusiera el disfraz de King Kong, el hijo de Dino De Laurentiis, dijo así públicamente, yo quiero que sea un hombre negro,
Ay, ¿por qué? Sí, porque el hombre negro está más cerca del simio. Se le hace más natural. Se le hace más natural porque está más cerca del simio. Así eran desagradables esos dos tipos. Qué barbaridad. Schwarzenegger también tiene una historia con Continuo de Laurenti y todo eso. Ay, Tipo, sí, pues en ese año 76 tiraron su King Kong que se encaramó en las Torres Gemelas, no en el Empire State, como la original. Sí. Pero que va, Rocky lo arropó todo ese año. Y el final de Rocky también. O sea, final que luego yo creo que fue la última película blockbuster con un final así. Sí, porque la gente esperaba de que ganara él, que ganara Rocky. Sin embargo, La primera y la última.